Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos encontramos hoy para ya dar mi última clase de este cuatrimestre, ya del curso, que va a ser una clase un poco distinta a las demás. Eh, ¿Por qué? Porque esta clase, la verdad que me parecía mucho más enriquecedor poder como charlar este texto de Bauman. Yo sé que no lo podemos dialogar, pero bueno, por ahí pueden dejar en sus comentarios opiniones y demás, después qué les parece. Pero la idea es charlar un poquito el texto de Bauman sobre la modernidad líquida. Ahora, un texto que de primera mano vos lo ves, lo empezás a leer y decís qué difícil que es esto, qué pesado, qué aburrido. Y bueno, parte puede ser, yo te lo entiendo, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a tratar de que después de este video las cosas se te pongan un poquito más fáciles a la hora de encarar este texto. A ver, el texto se nos presenta como en un formato de ensayo. Un ensayo es cuando un ensayista es alguien que, además de escribir sobre el tema, quiere dejar su opinión sobre el tema. Pero estamos hablando de una opinión bien fundada. Una opinión, digamos, siguiendo métodos de investigación y demás. De esto se trata el ensayo, después de todo. No es una editorial de diario, no es como una editorial de diario. Esto por ahí dificulta porque Bauman todo el tiempo trae citas de otros autores, de otros estudiosos, y por ahí dificulta o uno se puede llegar a perder cuando mira el texto, cuando lo lee. No tiene una linealidad tan clara para decidir. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio para charlar un poquito de qué habla Bauman cuando se refiere a modernidad líquida. Y modernidad sólida. O sea, bueno, desde el principio Bauman precisamente nos toma a lo líquido y a lo sólido como metáforas importantes para referirse a los estadios que está viviendo la modernidad. Para Bauman no existe el fin de la modernidad como muchos autores plantearon, el fin de la historia, fines del siglo XX, o el fin de las ideas, o el fin de la modernidad. No, para Bauman estamos en un estadio distinto de modernidad. No existe la posmodernidad como tal, sino que es cambios que van sucediendo desde el surgimiento de la modernidad. Y hoy estamos en un estadio distinto del que estábamos hace 70 años, por ejemplo, ¿no? Entonces él toma, como le decía, lo líquido y lo sólido como referencias para hablar de esto. ¿Por qué? Porque él ve en lo sólido, digamos, ¿qué son los sólidos? O sea, él te dice que lo sólido es algo determinado, con un volumen fijo, que no cambia, sobre todo que no cambia, constante en el tiempo, ocupa un espacio determinado, como les decía, ocupa cierto espacio, qué sé yo, esta caja es una caja, digamos, pequeña, que sabemos que mide tanto, está al tal lado, o sea, podemos calcularle exactamente cómo, digamos, todo lo que ocupa, y esta caja yo la dejo quieta en un lugar y se va a quedar quieta en ese lugar, no va a cambiar, no va a irse a otro lado sola ni nada por el estilo. De esto se trata la solidez de la que habla Bauman, los cuerpos sólidos, estables, constantes en el tiempo. Muy distinto sucede con los líquidos. Los líquidos van cambiando su forma, de gran adaptación, digamos, o sea, no tan claros, es difícil de tomar, difícil de agarrar. De esto se trata lo líquido, va constante, va fluyendo, el líquido va fluyendo, tomando la forma del recipiente que lo contiene. Y fluye permanentemente, está en permanente cambio, nunca se queda quieto, nunca se queda quieto. De esto se trata lo líquido. El líquido es más difícil, digamos, de cuantificar, es más complicado, digamos, de por ahí, de tener una regla tan estable como sucede con los sólidos. De esto se trata la modernidad líquida, de esto se trata no la modernidad líquida, sino la metáfora sobre líquido y sólido que Bauman aplica a la modernidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dice él? Él nos dice que antes, digamos, anteriormente, la modernidad vivía en un estado sólido. Hoy vive en un estado líquido, donde las reglas son cambiantes. En la modernidad sólida, las reglas eran mucho más estables, predecibles, con mayores ataduras, con mayor control. Hoy esto ya no sucede, esto ha cambiado. La sociedad ha cambiado, digamos, el sentido de modernidad cambia a través del tiempo.
Y él lo plantea, nos lo muestra a través de diferentes variables, este cambio de sólido a líquido. ¿Mm? Como por ejemplo, para decirles el primer gran ejemplo, las relaciones laborales. ¿Mm? Vos antes, en la modernidad sólida, entrabas a trabajar en una empresa y morías en esa empresa, para decirlo de alguna manera. Ibas a trabajar toda tu vida y vos entrabas a trabajar en Ford y vos sabías que, justo Ford vengo a decir, ahora les digo por qué, vos sabías que vos ibas a estar dentro de esa empresa hasta que te jubilaras. ¿Mm? Había estabilidad, había, digamos, reglas claras. Vos podías hacer carrera dentro de la empresa, quizás podías salir como gerente, terminar como gerente, empezar como obrero y terminar como gerente. ¿Mm? Había, digamos, una regla bastante clara. Hoy eso no sucede. Vos hoy entras a trabajar en Google y capaz que a los 3 años te vas a trabajar a Mercado Libre, por tirarte cosas, digamos, por tirarte ejemplos de la volatilidad laboral. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo cambia, porque es un mercado mucho más inestable, un mercado donde mucho más flexible que hace 50 años atrás. Esto está bueno por un lado y está malo por el otro. Lógicamente, tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Mm? Generalmente lo peor, digamos, esto es que la mano de obra es descartable y fácilmente reemplazable, porque hay mucha demanda, hay mucha oferta, perdón, hay mucha oferta y poca demanda. Por lo tanto, si conseguís trabajo, en el caso de que vos consigas trabajo, por ahí te va a costar mantenerlo o no te va a interesar mantenerlo. Eso también es otra cuestión. ¿Mm? Quizás no te gusta estar trabajando toda tu vida para la misma empresa o en el mismo lugar. Disculpen. Entonces, esto va a generar un cambio, Entonces la gente, muchas personas ya trabajan un tiempo acá y cambian, o dejan de, o la otra cuestión, dejan de trabajar para otros, empiezan su propio emprendimiento, su propio jefe. Entonces nace esta idea de los microemprendimientos que refuerza la idea de individualidades. Ojo con esta palabra, individualidad. Es muy importante para Bauman este tema de la individualidad. Entonces se refuerza las individualidades, ¿por qué? Porque cada uno es su propio jefe, es su propio hacedor de su propio destino. De vuelta, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Lo malo, digamos, hay como una aparente libertad, digamos, lo bueno, digamos, como una aparente libertad, pero lo malo es que si a vos te va mal en tu emprendimiento, en tu negocio, o en lo que vos quieras iniciar, en tu cervecería artesanal, en tu cancha de pádel, lo que vos quieras iniciar, si te va mal, está escrito implícitamente que si te va mal es por tu responsabilidad, por tu culpa. Y esto es un problema, porque esta situación desconoce las causas sociales que escapan, o variables que escapan a los manejos individuales, que muchas veces son variables colectivas o sociales. No todo el tiempo, digamos, o sea, no podés manejar, vos no sos el manejador o el conductor sería la palabra, de las políticas monetarias. ¿Sí? Por lo tanto, es una variable que se escapa a tu responsabilidad y puede ser quizás un problema, de que te hayas ido a la bancarrota por la cuestión de las políticas monetarias. Eso es un ejemplo. Entonces, hay un refuerzo de la responsabilidad individual que no corresponde a cada ser humano. Y eso es un tema. O sea, hay un corrimiento de funciones que antes quizás iban por parte de lo social o del Estado, se corrieron hacia el individuo, que esto antes no pasaba. O sea, para que se entienda, las relaciones laborales cambian, digamos, o sea, son muy volátiles, como les decía, y también son muy volátiles los lazos sociales que se podían establecer en las empresas de antes. Las empresas de antes, ¿cómo eran? Grandes empresas que se establecían en una ciudad y que quedaban a vivir en esa ciudad, ¿no? O sea, y formaban parte de la sociedad y de la comunidad. Bueno, eso dejó de existir. Con la modernidad líquida, esa idea de empresarialidad es una idea antigua. Hoy el capital es mucho más etéreo, para decirlo de alguna manera. No necesariamente hay que tener empresas en todos lados.
Hoy vos podés subcontratar o subsidiar a alguna otra empresa local, digamos, o sea, hay diferentes alternativas. Este movimiento rápido del capital, movimiento fácil del capital, por un lado, digamos, parecería que beneficia al individuo, pero en realidad el individuo queda muy solo y muy indefenso sería frente a los movimientos de los grandes capitales. Parece como que estoy hablando como re zurdo, re comunista, profe, usted es re socialista. No, no es eso. Es una realidad. El corrimiento del Estado hacia un lugar marginal, digamos, provoca precisamente que ese espacio no lo ocupa el individuo, lo ocupa los grandes capitales. Si vos querés organizar, Juan Pérez, querés organizar una movida contra Nike, contra Adidas, por tirarte cosas, o sea, y vos vas a tener pocas posibilidades de triunfar en una demanda legal, donde esas marcas te pueden contratar 30 abogados y vos tenés solamente 2. Es muy difícil que puedas patear el tablero de estas multinacionales. En el caso que lo quieras hacer, por supuesto, te digo. Pero bueno, esto quiere decir que hay una disparidad entre el individuo y los capitales. Esta disparidad siempre existió, pero ¿qué pasaba? Antes era compensado por la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado era el núcleo social en donde se aglomeraban los individuos, donde el Estado o la nación te hacía compartir ciertos elementos en común. Elementos identitarios, por ejemplo, elementos de identidad, culturales, etc. Hoy eso deja de existir para Bauman, ¿no? O sea, ese tejido se deshace y caen las responsabilidades completamente individuales, completamente individuales. Hoy, digamos, la identidad es quién sos vos, no te define una nación tu identidad. Ojo, te digo, o sea, hay cosas que están bien y cosas que están mal. No es que hay de todo, digamos. Después cada uno pone en la balanza lo que quiera poner. Pero lo cierto es que sí, lo que es real es que el individuo pasa, digamos, a ser víctima del capital. No sé si víctima no es una palabra por ahí que corresponde. Sí pasa a estar indefenso frente a los movimientos del capital global. Por el otro lado, en estas grandes empresas también sucedía que se vinculaba, el obrero se vinculaba socialmente con sus pares, se hacían amigos, se hacían relaciones sociales estables. Hoy, al no existir eso, estas relaciones sociales dejan de ser estables y las relaciones sociales, el vínculo entre individuos, van a ser mucho, pero mucho más livianos de los que era antes. Ya no hay un compromiso, y esto sucede en el amor también. Ya no hay un compromiso hacia el otro, no existe más ese compromiso. Antes la gente, qué sé yo, se casaba para toda la vida. Hoy no necesariamente tiene que ser así. Hoy no necesariamente tenemos familias que son la típica familia de padre, madre, hijo, hija. No, hoy la familia se puede definir desde otro punto de vista. De hecho, Bauman define a la familia como una institución zombie, o sea, una institución, por ejemplo, que en la modernidad tenía unas reglas muy claras de juego, en la modernidad sólida tenía unas reglas muy claras de juego, y hoy no. Hoy ya no, es como que vive y no vive, porque está presente, la familia se encuentra presente todavía, pero las familias dejaron la familia típica ya no existe más. Puede haber familias monoparentales hoy, puede haber familias con padres de un mismo sexo, o de un mismo género, o de distintos géneros, no importa. Eso es buenísimo por un lado, pero por el otro lado también, digamos, o sea, reconfigura las relaciones sociales. Reconfigura las relaciones sociales. Por lo tanto, eso la familia, digamos, la define como institución zombie porque la considera como una institución, ¿cómo decirlo? No es inadecuada ni incompatible, es como una institución vieja de la antigua modernidad, de la modernidad sólida,
y nos encontramos con que todavía vive, pero que está en el umbral de su muerte, una cosa así. Es como un zombie, ¿no? O sea, está muerto, pero vive. Esto es lo que nos trata de definir Bauman como otro tipo de instituciones, ¿no? Un ejemplo es la cuestión de la familia. En el amor sucede lo mismo. En el amor, digamos, el matrimonio deja de existir, o sea, la gente puede divorciarse fácilmente. Ya el amor no es para toda la vida, puede durar 2 años, 3 años, 8 años quizás como máximo. Pero bueno, a ver, yo quiero hacer la aclaración, son generalidades. Bauman está hablando de un movimiento, no es que necesariamente es así. No es que necesariamente esto se cumpla a rajatabla, porque después más de uno va a saltar, pero estoy casado hace 30 años con 5 hijos y estoy barro. No, no se trata de uno, no se trata de las individualidades. No se trata se trata de que estás leyendo una generalidad. Y es una realidad que el movimiento, digamos, de matrimonio, digamos, no es la misma institución. La valoración que tenía el matrimonio en 1938, por tirar un número, que en 2020 ha cambiado, ha mutado, porque han mutado las relaciones sociales interpersonales también. Aparte nos encontramos también con otras maneras de interrelacionarnos, aparte de encontrarnos en el trabajo, de encontrarnos en la calle. Hoy Internet nos permite relacionarnos con muchas personas al mismo tiempo, de diferentes maneras. Y ni hablar en este contexto de pandemia, en un contexto donde estamos encerrados y por lo tanto nos queda solamente poder relacionarnos vía virtual. Es muy loco porque el contexto de pandemia, digamos, o sea, 20 años después de que Bauman escribe este libro, nos encontramos quizás con un escenario donde el Estado sí o sí tiene que recoger las riendas del protagonismo, ¿no? O sea, para bien o para mal, pero el Estado tiene que volver a tomar ciertas riendas en algunas cuestiones que había dejado liberadas para el mercado. A ver, no es que, de vuelta, no es que soy socialista, ni comunista, ni nada por el estilo. Estoy diciendo de que es un problema actual el retiro del Estado. ¿Por qué? Porque el que el Estado se retire, o lo político se retire del juego, deja al individuo, digamos, desnudo frente al capital. Es un problema. Esto es un problema real, más allá de la ideología política de que sean capitalistas, socialistas, libertarios, es más allá de eso. Esto es un problema real. El individuo, frente al movimiento de los grandes capitales, se encuentra mucho más indefenso sin el Estado que con el Estado. También, ¿qué otras cuestiones reconfigura? Nos habla Bauman de que han cambiado. Nos habla que han cambiado también la cuestión de la salud, digamos, o sea, la salud se ha transformado en un mercado también, en donde lo que garpa, para decirlo de alguna manera, lo que garpa es estar en forma. Porque, ¿qué pasaba antes? En el circuito de la salud, uno estaba en cierta normalidad, te enfermabas, la salud, digamos, te cuidaba y volvías a la normalidad. Hoy la salud requiere que vos te hagas cargo también de tu propia salud, en el sentido de que vos sos el que se tiene que cuidar, tiene, digamos, que estar en forma, tenés que salir a hacer ejercicio, tenés que cuidar tu apariencia para estar bien, para sentirte bien, para poder encajar. Es como, ¿vieron? Es medio cruel el tema de hasta dónde pueden llegar las individualidades, incluso en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, incluso en el ámbito de la salud. Sin duda que lo vemos hoy en el escenario pandémico de COVID. Lo que también hace un hincapié importante Bauman en otras cuestiones que se han reconfigurado es, por ejemplo, en la cuestión del consumo. En la modernidad sólida, el consumo se trataba de una variable que servía para satisfacer una necesidad. Una cosa era la necesidad y otra cosa es el deseo. El deseo en la modernidad sólida, en la modernidad líquida, es hoy lo que rige nuestra manera de consumir. Por ejemplo, vos en la modernidad sólida, se te rompía la heladera, para siempre, ponele. O sea, te comprabas una heladera, primero, para satisfacer una necesidad. Primero que te iba a durar muchísimo.
te va a durar 20 años, qué sé yo, por tirarte un número, te va a durar muchísimo. Segundo, cuando se te rompe, te compras una igual, para poder suplir esa necesidad que había quedado insatisfecha. Ahora esto cambia. En la modernidad líquida, digamos, el consumo por necesidad marca un límite, digamos, en la modernidad sólida, perdón. El consumo por necesidad marca un límite. En la modernidad líquida, el consumo, al no ser por necesidad, sino que es solamente por deseo, se vuelve infinito. Por lo tanto, uno siempre necesita tener el mejor celular, uno siempre necesita tener la mejor computadora, siempre necesitas tener lo último de lo último para estar a la vanguardia, para tratar de alcanzar, a la tecnología. Esto es muy importante lo que hablaba Bauman en este sentido. El problema es que nunca la alcanzamos, nunca la alcanzamos. ¿Por qué? Porque ese celular que vos te compraste hace un año ya quedó caduco prácticamente, porque lo reemplazó un modelo siguiente, con una cámara más, con mayor memoria, eso, con cualquier pavada, poner un sombrero, qué sé yo, pero cambió. ¿Se entiende esto? Entonces, uno nunca va a alcanzar, salvo que tenga los recursos indefinidos para poder hacerlo, o infinitos para poder hacerlo, para estar a la vanguardia de la tecnología. Y aún así no es garantía. Aún así no es garantía. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que estamos con la libertad de poder comprar lo que querramos, de poder consumir lo que querramos, cuando en realidad esa libertad no existe. La libertad esa no es para todos, porque hay gente que no puede estar a la vanguardia de la tecnología o hay gente que no puede ni siquiera comprarse el celular. Entonces, ¿la libertad para quién es? Para los consumidores únicamente. Solo para los consumidores. Eso es un planteo importante que nos habla Bauman, digamos. O sea, la libertad finalmente es algo que se consume. Hemos pasado de la modernidad sólida, de tener una sociedad productora, a la modernidad líquida tener una sociedad consumidora. Son dos estadios completamente distintos. Los países desarrollados eran productores al comienzo. Eran los países que producían bienes. Hoy producir bienes no alcanza. Hoy tenés que dar la experiencia. La experiencia Apple, por ejemplo, ¿no? La experiencia de manejar un auto de último modelo. Qué sé yo, no se me ocurrían marcas, por eso dije eso. Pero vos necesitas un auto, perfecto, ponele que necesitas un auto. Entonces decís, bueno, pero yo no quiero un Volkswagen Gol, yo quiero un Audi A4. Pero entonces, ¿qué compras? ¿Compras un auto o compras la experiencia de vivir un Audi A4? De tener un lujo, de pertenecer a otro tipo de sociedad. Ahí es donde radica la diferencia. Ahí es donde está precisamente el tema de el valor agregado, como dirían hoy le dicen valor agregado, ¿no? O sea, como diciendo, este es nuestro valor agregado. Entonces ahí es donde radica su lujo y que hace que sea mucho más caro. ¿Por qué? Porque, bueno, otro ejemplo, vamos con otro ejemplo mucho más claro, el café. Digamos, o sea, que cuando vos vas a Starbucks, si vas a Starbucks, y no importa, ya digo la marca, no me importa más nada, vos vas a Starbucks, entonces vos no comprás tomar un café en Starbucks, vos comprás que haya alguien que te diga, te llame por tu nombre, que te tomen tus datos, que te pongan en el vasito tu nombre, que te den un frappuccino así gigante, con mucha crema, con chocolate, qué sé yo. No solamente vas a tomar un café, vas a comprar una experiencia. Y lo peor de todo es que lo estás pagando carísimo también, digamos. O sea, ahora me van a decir, profe, pero usted dice que está mal, entonces tomar un café. No, no digo que está mal. No digo que está mal, yo lo hago, yo voy a Starbucks, yo me compro un café de vez en cuando. Por supuesto que no. No digo que esté mal. Digo que estamos comprando otra cosa, que no es la necesidad. O sea, no estoy haciendo un llamado a la jiponeada, no, para nada, para nada. Estoy haciendo, digamos, estoy visibilizando lo que nos quiere hablar Bauman en este sentido, precisamente. En general, digamos, la modernidad sólida es como la sociedad clásica, que podemos decir, donde
todo estaba mucho más claro. Hay una metáfora muy interesante de la que pone Bauman en su texto, que decía que la modernidad sólida es como un barco pesado, grandote, en donde cada uno cumple una función distinta, ¿m? Y a veces se podía quizás llegar a acceder a la cabina del capitán o charlar con los jefes de la situación. Pero esto, digamos, o sea, y donde vos tenías todas tus instrucciones bien aclaradas en las paredes de los barcos y sabías lo que tenías que hacer. En la modernidad líquida esto no sucede más. En la modernidad líquida, esta situación, este barco se cambia por la vida de un avión que es mucho más liviano, mucho más fácil, mucho más volátil, en donde la cabina del piloto está vacía y donde cada uno le corresponde pilotearlo para tratar de sobrevivir. ¿Mm? El capital ya no necesita ser un capital físico. Vos ya no necesitas tener tu casa, no necesitas, o sea, no necesitas tener tu casa, siempre es necesario tener tu casa, pero por ejemplo, a lo que voy es que la gente en la modernidad líquida no necesariamente se asienta en un lugar ni se transforma sedentario en un lugar, sino que se revaloriza el papel del nómade. ¿Mm? Cuando hablo de revalorizar el papel del nómade, en realidad también hace una comparación con lo que es la modernidad sólida. En la modernidad sólida, lo que más se tenía en cuenta, lo que más era valorizado, era el sedentarismo. O sea, vos te establecías en un lugar e ibas a quedar ahí en ese lugar para toda tu vida, esa ciudad, ese pueblo. Hoy es mucho más fácil el tema de viajar. ¿Mm? Hoy es mucho más fácil, mucho más volátil la idea de viajar, mucho más liviana, mucho más líquida. ¿Mm? Hoy se viaja mucho más que hace 50, 70 años atrás. ¿Mm? Esto también, digamos, o sea, ahí nos habla Bauman de que el papel, o sea, estamos, el nuevo nómade es precisamente, digamos, aquellos que pueden, que van de un lado para el otro, sin una estadía fija en un espacio, en un lugar. No lo necesitan, no lo quieren. Y lo mismo sucede con el capital, como les decía, digamos, el capital no tampoco queda fijo en un solo lugar como sucedía en la modernidad sólida. Bueno, hasta aquí hablamos de Bauman, ¿no? A grandes rasgos de las principales características que nos habla Bauman en su texto. Solo son 3 capítulos del libro entero, lo que ustedes tienen que leer. Y la verdad que es muy interesante, es muy interesante. Sin embargo, habría que ver cuánto hoy en un contexto tan distinto por ahí como el que vivimos, ¿no? El contexto este del 2020 ha cambiado radicalmente en muchas cosas quizás de cuando se escribió este texto en 1999. Pero bueno, les dejo un saludo grande, muchísimas gracias por su atención y bueno, el viernes va a ser el práctico, así que dentro de 2 días se hace este práctico de Bauman. Les dejo un saludo grande y estamos en contacto. Saludos.